tenemos un muy interesante entrevistado aquí en esta buena costumbre de hablar de nuestros temas preguntando cosas desde la región del Biobío. Porque ayer se conoció un estudio, más que una encuesta, que es incluso internacional, pero que también está nuestro Chile querido en la investigación. Y es, yo diría, una de las cosas que más me ha preocupado en los últimos 49 años de mi vida. ¿Ya? Porque resulta que ahora la COVID, que le llaman, el COVID-19, constituye solo la sexta preocupación para los chilenos. Es un estudio bastante grande y se ha revelado que la percepción de preocupación frente al COVID-19 tuvo una disminución de un 8%. O sea, ya era baja, pero ahora es más baja. ¿Tendrá algo que ver esto con la criticada, aquí en buena costumbre, comunicación de riesgo del gobierno, con esta sensación de que estamos bien, ya estamos al otro lado? Y eso es muy preocupante. Por eso quisimos conversar con un especialista, Claudio Broitman, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, experto en comunicación de la ciencia. Claudio, gracias por atender el llamado de buena costumbre. Muy buenos días. Buenos días, Claudio. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí nosotros preocupados por esta, yo diría, comunicación que se ha hecho en el último tiempo de la pandemia y que permite que los chilenos como que ya no estén preocupados de este asunto. ¿Cómo lo ves, Claudio Broitman, todo esto? Claro, la verdad es que como tú me señalas, hay que estar preocupado, digamos, no hay que bajar los brazos. Eso es algo que, bueno, se ha repetido, ¿no es cierto?, desde el mundo experto, se viene repitiendo de manera permanente desde que empezó la pandemia. Uh-huh. Pero bueno, esta de la comunicación de riesgo tiene esta tensión, ¿no?, donde en el fondo confluyen distintos actores, no solamente la comunicación de riesgo es la comunicación que hacen los expertos, sino que también es la que hace justamente el mundo político en relación a los riesgos asociados a un determinado problema, digamos. ¿Cómo estamos Entonces, en comunicación de riesgo en nuestro país? ¿Es un hábito o parte de esta cultura comunicacional que tienen los tomadores de decisión, las personas públicas, los políticos? bueno, honestamente existen manuales de la Organización Mundial de la Salud desde hace décadas en torno al tema, pero la verdad es que en nuestro país no existía una cultura, digamos, en torno a la misma. De hecho, ahora en la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, lo que hizo fue como que actualizar o en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, como enseñar, ¿no? Uh-huh. El mundo político no conocía lo que era la comunicación de riesgo, no sabía que en el fondo había que ser transparente, había que generar confianza, había que tener una comunicación efectiva en torno a lo que está ocurriendo, y eso es algo que el mundo político, bueno, ha tenido que aprender a palo, de alguna manera, y no siempre aprendió, digamos. Con el terremoto, tal vez. Sí, puede ser. Sí. Oye, Claudio Bueno, Broitman... lo que pasa es que el terremoto sí. es distinto, porque el terremoto, al ser un desastre, Uh-huh. es distinto a la pandemia, que es más larga. Entonces, en la pandemia eso le da tiempo a la gente, da un tiempo de aprendizaje, digamos. Sí. Si tomamos como empezó a hacer la comunicación de riesgo al principio del año 2020, como es ahora, estoy hablando particularmente del gobierno, bueno, eso cambió mucho. De hecho, el cambio, por ejemplo, de Mañalich a París también fue bastante notorio en términos de la comunicación de riesgo. París, ¿no es cierto?, instala de alguna manera una comunicación bastante más horizontal, digamos, donde permite, ¿no es cierto?, el diálogo de distintos actores, por ejemplo, en su reportaje diario. Entonces eso también creo que había un aprendizaje, pero sin embargo, sin perjuicio del anterior, ¿no es cierto?, todavía estamos muy al debe, en particular en términos del riesgo, justamente, o sea, porque el riesgo sigue ahí, es permanente, digamos, y como, claro, los índices actuales son positivos, que efectivamente son positivos, hay una buena tasa de vacunación, ¿no es cierto?, la positividad ha bajado, entonces va generando la percepción de riesgo, ¿no es cierto?, y de alguna manera también, donde se complica mucho más la ecuación, es que en el fondo el gobierno no está pensando solamente en los problemas sociosanitarios, sino que también está pensando en los problemas económicos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la reactivación genera una tensión en términos de lo que se está comunicando y cómo se está comunicando, porque también ellos quieren enviar, ¿no es cierto?, mensajes en torno a la reactivación. Estamos hablando con Claudio Broitman, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, experto en comunicación de la ciencia. Claudio, fíjate que este estudio al que estamos aludiendo, que fue hecho por la consultora internacional Ipsos en 28 países, arroja que
solo el 26% de los chilenos está preocupado por el coronavirus. Y esto es ubica a Chile bajo el promedio mundial, que está en 37%. Y solo hay países que están menos preocupados que Chile, Colombia y Argentina, fíjate, que tienen solamente un 22% de comunicación. Entonces, más allá de las bondades o no de cómo lo ha hecho el gobierno, ¿influirá esto la penetración de las redes sociales en el país, en donde no es posible emitir mensajes únicos, en donde no es posible elegir adecuadamente las palabras, que son claves, en donde no es posible tampoco instruir a los voceros para que tengan una cierta postura física, una cierta ubicación, en fin, todas esas cosas que los expertos como tú, aconsejan para que haya una buena comunicación de riesgo? ¿Las redes sociales permean esta posibilidad de controlar la agenda en este caso también, crees tú? Claro, o sea, de hecho ese es un temazo, porque en Chile un porcentaje fundamental de la población, sobre el 90%, declara informarse en redes sociales. Yes. Cosa que sabemos, ¿no es cierto? Entre periodistas sabemos que no son medios de comunicación, pero sin embargo eso esa lógica ha permeado, ¿no es cierto? Como tú me señalas, y hoy día la definición de qué es un medio de comunicación es algo que es completamente ambiguo, es difuso. Sí. Entonces, en ese sentido, informarse mediante una red social, digamos, como informarse como lo que te cuenta un amigo, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va generando confusión, que es justamente lo contrario a la comunicación de riesgo. Ahora, ocurrió también algo bien interesante con los medios de comunicación en Chile. En la crisis social previa a la pandemia, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, habían afiches en la calle que decían "la tele miente". Hubo, ¿no es cierto?, una crítica muy, muy feroz a los medios de comunicación. Sí. Pero posteriormente vino la pandemia. Entonces las calles se vaciaron y la gente volvió a informarse en la televisión. De hecho, estudios recientes muestran que la televisión ha vuelto, y los medios de comunicación, pero la televisión en particular, ¿no es cierto?, ha vuelto a ganar mucha de la credibilidad que había perdido en los últimos años. Entonces, y particularmente también otros estudios bien interesantes lo dicen en relación a los grupos de riesgo, de medio riesgo, que son los grupos de tercera edad, por ejemplo. Los grupos de tercera edad, bueno, se informan menos en las redes sociales que los grupos más jóvenes, ¿no es cierto? Y justamente son los que están más en riesgo. Pero curiosamente, las campañas al principio del COVID están enfocadas en redes sociales. Entonces, ¿a quién estamos informando, digamos? Sí. Entonces, eso también tiene todo que ver, ¿no es cierto?, con cómo estamos planteando esta comunicación de riesgo desde un punto de vista de la élite, ¿no? Porque finalmente, bueno, la élite tanto como científica como política, ¿no es cierto?, de alguna forma tienen una responsabilidad esencial en la transmisión de estos mensajes que son de arriba abajo, ¿no es cierto? A diferencia de lo que tú estás señalando de las redes sociales, que debe ser como una cosa más horizontal, digamos, sí. Que no es la forma como se debiese generar esta confianza. Finalmente, todo tiene que ver con la confianza, en la medida de que los ciudadanos, las ciudadanas tengan confianza, ¿no es cierto?, en las medidas que les están diciendo, en lo que tienen que hacer, digamos, bueno, lo van a hacer. Si no confían, bueno, difícilmente lo van a hacer. Entonces, en la crisis de confianza, en la crisis de la institucionalidad de nosotros que subyace toda esta pandemia, también tiene que ver con el riesgo que estamos asumiendo, y que ahora, bueno, el mismo que están ustedes como dibujando ahora. La percepción de riesgo es muy baja. ¿Y por qué es baja? Bueno, porque las cifras son buenas, ¿no es cierto?, por la fatiga pandémica, y porque no se ha, o porque, digamos, se ha puesto el énfasis en la responsabilización individual, ¿no es cierto?, por sobre una responsabilización colectiva, haciendo, ¿no es cierto?, apelando a un principio como de prevención, en la medida de que tenemos cierta certeza, pero, que sabemos, Claudio, de la ciencia. Disculpa que te interrumpa, pero ahí se puede interpretar de otra forma, porque tú señalas el tema de la confianza, ya como una crisis de confianza, ¿verdad?, que existe en la política, en los tomadores de decisión. Sin embargo, podría interpretarse desde otro punto de vista, porque quizás no nos preocupa tanto la pandemia porque confiamos en que las instituciones están funcionando, confiamos tal vez en las estructuras sanitarias, la infraestructura sanitaria, ¿verdad?, en el funcionamiento, en la vacunación, etcétera. Entonces también
podría entenderse que, claro, quizás no nos preocupa porque la comunicación de riesgo... Fue buena. Claro, fue buena, pero tiene dos interpretaciones. Es decir, yo no confío en las autoridades, por lo tanto la comunicación de riesgo en verdad no la tomo en cuenta, y por eso no tengo una real preocupación porque los tomadores de decisiones no han logrado comunicarme que es un riesgo. O la otra interpretación es que en verdad sí confío en mis instituciones, sí confío en la infraestructura sanitaria, en la vacunación, por lo tanto esa percepción del riesgo ya no es tal. Y en esta encuesta, por ejemplo, nos dice que el crimen y la violencia se mantienen mucho más alto que el coronavirus. O sea, la pandemia nos preocupa un 26% y la violencia nos preocupa un 41%. Y de hecho la pobreza y la desigualdad en segundo lugar. En segundo lugar. Entonces tiene quizás ahí su doble interpretación, Claudio. Por supuesto, siempre hay sus bemoles, pero en el fondo, en el sentido, cuando yo hablo de confianza, no me refiero a la confianza de los ciudadanos, sino me refiero a la confianza de las autoridades, que las autoridades tienen que transmitir, digamos, en ese sentido, o sea, o que tienen que buscar generar, digamos, y siempre pensando en lo que estamos conversando, que es el coronavirus, digamos. Entonces, la confianza que se está, o sea, justamente, ahora nuevamente se volvió, porque no sé si ustedes recuerdan cuando comenzó la pandemia, el mensaje era como, bueno, Chile está muy bien en los números de la pandemia, ¿no es cierto? Somos los jaguares de Latinoamérica, las tasas en relación a nuestros vecinos, no sé si recuerdan ese momento inicial. Era con el otro ministro, más que nada, claro, como de exitismo. Exacto, sí. Y no sé, o sea, yo no tengo la bola de cristal, digamos, y ojalá que no pase, porque igual tenemos tasas de vacunación súper altas, la Evidencia Internacional está indicando que, ¿no es cierto? Pero bueno, de alguna forma volvimos a ese registro, ¿no es cierto? Y ese registro inspira una confianza, pero no inspira una confianza en relación a el cuidado o a la prevención, sino que inspira una confianza en relación a otras cosas. A que ya nos fue bien, a que ya ganamos, que podemos retomar nuestras vidas, ¿no es cierto? También es Entonces, cierto. A eso me refería yo, digamos. Claro. Porque en el fondo también, si nos pasamos las encuestas, digamos, sabemos que las encuestas se han equivocado últimamente un poquito. Entonces, en el fondo, es difícil saber cómo la confianza del público, o sea, la confianza relativa al público, sino que yo me estaba refiriendo más bien a la construcción de la confianza por parte de quienes emiten los mensajes, por quienes construyen los mensajes en relación al coronavirus en particular, digamos. Sí, es un análisis súper interesante el que ha hecho en estos minutos Claudio Broitman, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, experto en comunicación de la ciencia. En algún minuto te vamos a invitar de nuevo, Claudio, a hablar de las redes sociales y las repercusiones y los efectos que tienen en la campaña que estamos comenzando, porque ahí se abre otro frente interesante de ser analizado aquí en Buena Costumbre. Hablamos desde el Biobío, la perla del Biobío. Y que ha mejorado, resumiendo, y espero haya podido interpretar bien tus palabras, Claudio, la comunicación de riesgo ha ido a porrazos, pero ha ido mejorando en nuestro país. Sí, claro, por supuesto. Si vamos aprendiendo como sociedades, vamos aprendiendo. Si no vamos aprendiendo, no tenemos la capacidad de mejorar. O sea, yo creo que de todas maneras ha habido un avance, sin duda. Pero el problema es que tendemos también, como esto es una cuestión bien humana, tendemos a confiarnos, ¿no? Sí. Tendemos a confiarnos porque nos confiamos, porque en el fondo tenemos cierta esperanza, cierta expectativa, ¿no es cierto?, que muchas veces nos confunden. Y esas confusiones, bueno, a veces pueden costar muy caras. Sí. Claudio, muchas gracias y que tengas un buen viernes y un mejor fin de semana por allá en la capital del reino. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que estén muy bien. Hasta luego.